Gracias, 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 gracias. Muy contento, agradecido de estar aquí. Eh, Como ya me presentaron, Carlos Aguirre, licenciado de profesión, licenciado en Administración de Empresas. Muy pronto, si Dios quiere, abogado también. Estamos como abogados estudiando también en estos momentos. ¿Qué les puedo decir yo de mi vida joven, mi vida infantil? Fue una vida sin ningún problema, con un montón de bendiciones. Debido a que mi papá era piloto comercial de una de las aerolíneas más grandes y más importantes que había en nuestro país hace ya más de 30, 40 años. Él manejaba los aviones Jumbo Jet, y mi papá era importante en aquella organización, porque no solamente era capitán, sino que cada vez que esta empresa necesitaba comprar un avión en Estados Unidos, a él era el que lo mandaban a capacitarse 2 o 3 meses. Y venía con aquel avión a capacitar a los nuevos pilotos que quedaban aquí en Honduras. Yo recuerdo que mi padre era un hombre que proveía enormemente a la casa. La comida que se consumía en mi casa, incluso el 80-90% de la comida traída de Estados Unidos. Traía cajas, caminaba hasta unas hieleras para traer leche, para traer jugo. Lo que se compraba aquí localmente eran algunas carnes, todo yo. O sea que sí proveía enormemente a la casa. Pero el tema de su trabajo, pues muy poco pasaba con nosotros como hijos. Nunca fue a una reunión de padres a la escuela. No recuerdo yo haber tenido ese tiempo de acercamiento con mi papá. Mi papá tenía algunos problemitas. Como dice todo buen marino, como él era piloto, tenía novias, no en cada puerto, sino que tenía novias en cada avión que manejaba. Se involucraba con muchachas ahí hermosas, muy guapas. Y tenía otro problema también, que recuerdo que a él le gustaba atender a sus compañeros de trabajo y hacía fiestas en casa, donde lo que más sobraba era alcohol, montonón de botellas de alcohol y un montón de muchachas muy guapas, muy bonitas, alcoholizadas, dispuestas a hacer cualquier cosa. Y en una de esas fiestas, yo tendría como 8 o 9 años, yo recuerdo ver a mi mamá llorando en la cocina de nuestra casa, porque mi madre, mi padre obligaba a mi mamá a andar sirviendo los tragos, a andar sirviendo la comida, cuando mi papá estaba sentado en la sala de nuestra casa y en sus piernas tenía sentada una hermosa. Imagínense cómo era, o sea, y respetaba a mi mamá tremendamente. Después de 25 años de casado, pues se divorcia, debido a que mi padre pues le es infiel a mi padre una vez más, nada más que le es infiel esta vez con una prima de mi mamá, señora que estaba casada con un abogado, que era el abogado de la familia, y se terminan deshaciendo 2 casas, 2 matrimonios, el de mi familia y el de la familia de esta señora. Y mi padre fue bien fuerte al momento de divorciarse de mi madre, porque mi papá tomó la decisión de irse de la casa y llevarse todo lo que había dentro de la casa, porque eran cosas traídas de otros países, de televisores, órganos, equipos de sonido, cuadros, valías. O sea, nosotros quedamos en nuestra casa como sala de baile. Nos dejó la estufa, nos dejó la refrigeradora y la cama donde dormíamos. Incluso hasta con platos desechables creo que comimos en algún momento. Yo estaba ya por ir a mi último año de colegio. Entonces imagínense, yo digo que ese fue el primer cambio trascendental fuerte en mi vida, porque después de venir teniendo todo, a tener esa vida de privilegios, de poder viajar todos los años, de ir a estos parques temáticos a Estados Unidos, de que él tenía casa en Estados Unidos, de tener hasta los regalos traídos de Estados Unidos, a no tener nada. Y a esa edad corta de 16 años, comenzar a buscar trabajo por necesidad, porque mi madre me dijo: Carlos, no puedo pagarte el colegio, o te pago el colegio o no comemos. Mi mamá trabajaba, pero ganaba muy poco. Y así es como a esa edad, por necesidad, 16, 17 años creo, empezó a trabajar, encuentro trabajo a través de un tío en una de las cadenas de supermercados más grandes que había aquí en Honduras. Y comienzo en una bodega, a veces hasta descargar cosas. Tenían contenedores de Estados Unidos, y como yo podía hablar inglés, para mí era bien fácil agarrar aquellas facturas que vendían en inglés y pasarlas en español. Y después hacer unos recibos con los que les pagaban los proveedores.
Miren, es increíble cómo Dios comenzó a bendecir o a mantener la casa, porque yo ganaba un salario irrisorio para aquel tiempo. Yo creo que no eran ni 200 lempiras, y 100 lempiras a la quincena y me quitaban 4 de seguro social, imagínense, 96 pesos. Pero como yo hacía los recibos por lo que les pagaban a los proveedores, todos los proveedores querían que les pagaran rápido. Y me pasaban diciendo todos los días: Carlos, ahí le dejé una bolsa de pan. Carlos, ahí le dejé 5 libras de papas. Carlos, ahí le dejé 4 repollos. Carlos, ahí le dejé 3 manos de plata. Miren, literalmente, yo salía todos los días con aquella bolsada, pero bolsada de comida para mi casa, sin saber yo que Dios estaba proveyendo de esa manera alimento en mi casa, porque nunca nos faltó alimento, a pesar del abandono que tuvimos de nuestro padre, porque mi papá se fue de mi casa cuando yo tenía 15 años y yo lo volví a ver hasta que yo tenía cerca de 28 o 29 años. O sea, él se desentendió completamente de sus hijos. Nunca una llamada telefónica, nunca una felicitación en Navidad o en un cumpleaños, desgraciadamente. Entonces así comienza esa labor de trabajar en esta bodega. Al siguiente año consigo un trabajo con una organización importante del Estado, que era una empresa descentralizada de Honduras, y logro acomodarme en aquellos dos trabajos. En el día con el supermercado y en la noche con una empresa estatal del Estado, ya ganando un poquito más. Producto de aquellos dos trabajos, emprendo muy rápidamente y logro comprar un inflable saltarín que se lo alquilaba a veces en el super o algunas empresas, pero ya con algo de dinero en la bolsa, comencé a fornicar también con compañeros de trabajo, con diferentes compañeros. Producto de una de esas fornicaciones, pues queda embarazada la que fue mi primera esposa. Ella en su casa, yo en mi casa. El día que nació mi hijo, le dije: bueno, camine, vamos, porque yo no quiero ser irresponsable como fue mi papá. Así que comienzo a una edad bien corta de 17 años, pero 18 años, esa vida de padre, de familia. Pero comienzo a darle aquella mala vida también a aquella mujer. Porque yo salía los fines de semana, me alcoholizaba con compañeros de trabajo. Ya para ese momento ya tenía un segundo emprendimiento, que era una máquina semi-industrial que producía jugo de naranja. Y cuando aquella señora me reclamaba que yo andaba en la calle, yo lo que hacía era abrir la refrigeradora en la casa y decirle: mira cómo te tengo la refrigeradora, mira cómo está la alacena, ¿qué se está reclamando? Porque me convertí en un padre proveedor, como hacía mi papá. Ya un año, 2 años después, ya me convierto a gerente de aquel supermercado, donde comienzo también a involucrarme con X cantidad de muchachas, de hacerle infiel a la que era mi esposa, con un desorden completamente, con alcoholismo, y gracias a Dios nunca con temas de drogadicción, pero sí con una fornicación increíble, porque yo tenía plata, pues ya tenía 2 negocios, tenía 2 empresas. Aquella señora pues sale embarazada de mi segunda hija, mi primer hijo tiene 33 años ya, odontólogo, mi segunda hija tiene 30 años, y aquella señora pues decide irse para Estados Unidos, porque no pensó aquel nivel de vida que yo le daba. Yo me quedo con mis 2 hijos. Imagínense si casado tenía una vida desordenada con ese tema de la fornicación, con el tema del alcoholismo, porque andaba invitando un montón de personas a beber. Eso es lo que hacía, botando el dinero, invitando a beber un montón de personas. Aquella persona pues se va para Estados Unidos, mi primera esposa, y yo me quedo al cargo de mis 2 hijos con la ayuda de mi madre. Entonces, imagínense la vida que comienzo a vivir soltero, un desastre completamente. Desastre, saliendo con muchachas todos los fines de semana, con diferentes muchachas. En una de esas salidas, pues embarazo a una de estas muchachas y cometo el peor error de mi vida, porque le dije: aquí están unas pastillas para que usted aborte. Y participo en el asesinato de una mujer. 3, 4 meses después vuelve a salir embarazada la misma muchacha, porque no nos cuidábamos, no nos importaba. Y dije: bueno, ni modo, aquí hay que casarse. Y ya me caso con aquella muchacha embarazada. Yo era tan tonto o sinvergüenza, o queda corto esos 2 adjetivos que me estoy poniendo con este tema de la fornicación, que el día que yo me estoy casando por segunda vez, le soy infiel a la que ella era mi esposa. Yo invité a varios compañeros
a la boda. Una de esas muchachas que yo la había molestado se alcoholizó y comenzó a seguirme en la fiesta y decirme, mira, yo estoy mejor que tu mujer. Mira que si yo quisiera, yo me hubiera casado contigo. Yo sabía y a mí me gustaba la muchacha. Yo sabía que vivía solo. Como a las 12 de la noche le dije, mira, voy a dejar a varios que andan bolos. A la muchacha le dije, bueno, te voy a dejar. A la esquina doblé y le dije a los muchachos, tengan aquí hay 500 pesos, váyanse en taxi para ir a dejarla sola. Porque yo sabía que ella vivía en un apartamento sola. No me importó dejar a los invitados atrás. No me importó dejar a mi familia, ni a la que ya era mi esposa. Aquella mujer que estaba comenzando a cuidarme de 2 hijos que no eran de ella. Y me fui a acostar con esa muchacha. Me eché tierra para decir que era que la llanta del carro se me había ponchado. Y así comenzó mi segundo matrimonio, siéndole infiel increíblemente a aquella dama. Ya nace mi tercera hija, Cintia Carolina, que tiene 27 años. Y en medio de aquel desorden, embarazo a una compañera de trabajo, mi esposa se da cuenta, también ya estaba embarazada, mi esposa de mi cuarto hijo, y comienzo a vivir aquel desastre, aquel infierno, jóvenes. Infierno, porque ese es un infierno. Cuando queremos llenar esa doble vida de tener 2 hogares, se gritaban, se insultaban. Yo ya no hallaba ni con quién pasar los días de mi cumpleaños, o en 24, o el 31. Es un desastre lo que le pasa a uno. Es increíble. Ese es un infierno que uno vive. Yo creo que en algún momento Dios dijo hasta aquí no más, porque Dios se cansó de todo lo que yo estaba haciendo. Porque yo me olvidé completamente de donde Dios me había sacado la dificultad que nos había dejado mi padre. Después de 15 años de trabajar con la estatal del gobierno, pues renuncio, me dan mis prestaciones y me las como con 6 meses, sin invertir un 5. Sin dinero ya, quedándome corto dinero. Decido vender mi primer negocio, que era el inflable Santarín. Se lo vendo a un tipo por la mitad de lo que costaba y me estafa, no me lo paga, solo me pagó 5,000 empiras. El segundo negocio, que era una máquina semi-industrial, que producía jugo de naranja, arriba de 200,000 pesos la inversión. Se la vendo a un tipo, aquí nos reunimos en este hotel, un tipo de San Pedro Sur. Nos reunimos 2 veces, otras veces por teléfono, y le decido vender aquel equipo, aquella máquina, por la mitad del valor de lo que me había costado. Y mando un camión, le monto la máquina al camión, le mando mi número de cuenta, y cuando miro el número de cuenta me ha costado 5,000 empiras. Y le hablo por teléfono y le digo, dime, creo que te equivocaste. Te vendí la máquina por 100,000 empiras, me costaste 5,000. Sí, me dijo, son 100,000, pero no hablamos cómo te lo iba a pagar. Bueno, y aquel tipo comienza a pagarme aquellos 100,000 pesos de 5,000. Como camela, ¿sí? Dios fue quitándome aquello que fue una bendición para mí, pero que yo lo convertí en una maldición. Porque yo me perdí completamente con Dios por la cantidad de dinero que me generaba. 13 años de segundo matrimonio, siéndole infiel a mi esposa. En el mismo año que deciden vender esta cadena de supermercados y cambian de grupo financiero, y salen todos los gerentes que teníamos mucha antigüedad en ese saldo. O sea que en un momento de mi vida no tengo ninguno de los 2 negocios, ninguno de los 2 trabajos. Los supuestos amigos por los que yo salía a beber, pues se desaparecieron por completo. Y en ese mismo año coseché lo que yo anduve sembrando por 13 años de infidelidades a la que era mi esposa. Porque ya en esa oportunidad no fui yo el que le fui infiel a ella, sino que fue ella la que me fue infiel a mí. Miren, amigos, fraternos, no hay cosa más dura que pase eso. Yo quise atentar contra mi vida, quise atentar contra la vida de ella, contra el caballero, porque yo la había preparado, le había pagado una maestría, el primer trabajo que ella tuvo me lo daban a mí para dar clases en una universidad y yo se lo cedí a ella. Y a los 3 meses se estaba metiendo con una persona en peor. Quise atentar contra mi vida. En aquel momento difícil de mi vida, difícil, sin trabajo, sin ingresos, sin nada, apareció un ángel. Y esos son los ángeles que nosotros tenemos que convertir
me dijo Héctor Tao, invito, me dice, a una cena el martes en el Colegio de Abogados. Como decía el compañero, es necesario decirle a qué venimos. No tenemos miembros nuevos por primera vez, lastimosamente. Cuando Héctor me dijo, va a estar el máximo líder en esa reunión, máximo líder. Se estaba lanzando el presidente Elvin Santos en ese momento. Yo había trabajado, conocido a Elvin Santos, mis amistades, yo había trabajo con Elvin Santos. Va a estar Elvin Santos, él solo se rió otra vez. Y me dijo, sí, ahí va a estar el máximo líder. El máximo líder es Jesucristo. Yo no recuerdo exactamente la fecha que yo llegué a esta bendecida organización, pero sí recuerdo que la primera vez que yo llegué, me fui con una gorra roja y con una chumpa roja, porque yo juraba que iba a una reunión política. Se lo juro. Así llegué a Fraterno, engañado completamente. Yo caí engañado, como tú lo dices, engañado. Y miré que todavía habían como 15, 20 personas en aquel salón y dije, wow, todavía esta reunión es para gente importante del país. Este es de VIP, dije yo, qué fuerte. Si va a ver la puerta, va a ver la puerta. Quiero entrar en el Santo. ¿Cuál es el Santo? Si el Santo nunca entró, pero sí entró un caballero que se paró y dio su testimonio. Y para mí fue tan impactante porque el hombre era como que estaba narrando mi vida. Y al final de la reunión, Héctor se acercó y me dijo, ay, ¿qué te pareció? No, fregué, le dije, bueno, le di una mala palabra. Me trajiste engañado esta abusada, le digo, y todavía le contaste mi vida a ese hombre, le digo, para que a repetir aquí. Héctor me decía, si yo no lo conozco, me dijo, yo no sé ni quién es. Miren, fui 2, 3 veces al colegio de abogados y dejé de ir porque me daba vergüenza no tener ni 100 lempiras para poder comprar el plato de comida que hice comprar. Ni 100 lempiras. Después de haber sido gerente de un supermercado, después de haber trabajado con un estatal importante del gobierno, después de tener 2 negocios, no tener ni 100 lempiras, me avergonzaba y dejé de ir. Pero gracias a Dios, ese ángel, ese fraterno que Dios puso en mi camino, de los fraternos que sí entienden qué es lo que tenemos que hacer nosotros. 2 o 3 meses después me vuelve a llamar Héctor y me dice, mira que hay un capítulo más cercano aquí de tu casa, vení, ayúdame, vení aquí, y también comete otro error. Y Leo, si me venís a traer, voy. ¿Para qué le dije que me fuera a traer? Nosotros nos reunimos a las 7 de la mañana, Héctor era el presidente, llegaba a las 6 de la mañana. La primera reunión bien, la segunda bien, y la tercera tal vez se le olvida. ¿Qué se le iba a olvidar si era el presidente del capítulo? Ahí voy a llegar, le decía, no, aquí te espero, me decía, plantaba al frente de mi casa, hasta que yo salía. Creo que Héctor me fue a traer unas 10, 12 veces, para que yo pudiera estar aquí, parado, frente a ustedes. Yo bendigo la vida de Héctor ahora. Pero comencé a engordarme más, porque solo llegaba a comer carne asada, como dice el compañero, sin activar las bendiciones que Dios estaba preparando para mí. Después de un año, me habla el ingeniero Ricardo Padilla y me dice, Carlos, hay un servicio aquí en la Fuerza Aérea, me dice, ¿quiere venir a servir? Sí, hombre, le digo yo, no hay problema. Pero en mi mente servir era ir a arreglar la mesa, poner las papeletas. ¿Y quién es? Hay que estar a las 5 en punto, me dijo, ahí en la entrada de la Fuerza Aérea. ¿Y quién es testimonio, Ricardo? No, pero me dice, el testimonio es usted, me dice. Yo, le digo yo. ¿Ya Fuerza Aérea? Sí. ¿Cuánto tiempo tiene que estar al frente del día? Un año. No, si está listo, me dijo, y pum, y me cortó el teléfono. Porque escuchó mi voz, que empecé a temblar. Fíjense que yo no me fui a las 5 de la tarde. Me fui a las 4 de la tarde a pararme al frente de la Fuerza Aérea. Y miraba a un soldado y le decía, disculpe, ¿alguien de frente aquí? No, no ha venido nadie. Miraba a otro soldado un ratito, disculpe, ¿ha visto a alguien de frente aquí? No, no hay nadie. Porque yo quería dejar constancia que yo ahí había estado. Porque yo decía que si Ricardo no estaba a las 4:30, yo me iba. Pero yo quería dejar constancia. Yo llegué, pero vos no llegaste. Pero cuando Dios nos trae realmente a esto, aunque nos escondamos debajo de las piedras. Ricardo llegó bien temprano. Bueno, pasemos. Bueno, dije, bueno, ni modo. En un salón inmenso, una barraca.
y solo habían 4 pelones frente mío. Me salvé, dije, cuando mira aquellos 4 peloncitos, ¿qué me van a estar conociendo estos pelones? ¿Cómo le puede decir de que era gerente, que tenía 2 trabajos, 2 negocios, que mi esposa me facilitaba? Pero bueno, es que me van a conocer estos pelones. Y comencé a dar mi testimonio. Creo que no habían pasado ni 5 minutos cuando alguien de atrás me dijo, espérese, me dice que eso está bueno. Mirá, le dice, vos andar la barraca tal, vos andar la barraca tal, vos tal. Y a todos los que están ahí me los traes. El oficial que estaba encargado de los traes. Yo no los conté, fíjense, pero yo creo que un ratito yo tenía más de 100 soldados parados al frente de mí. Y ahí fue donde yo tuve el primer encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando yo terminé de dar mi testimonio de vida, orar esa oración del perdón que nosotros hacemos y escuchar a aquellos 100 soldados repetir una oración que yo le estaba dirigiendo, a mí se me erizó el pelo. Y dije, wow, ¿dónde me tiene Jesús? Cuando yo ni oro con mis hijos en mi casa. Y así cuando yo comencé a dar mi testimonio, cuando Dios comenzó realmente a bendecirme nuevamente. Muchas veces sin trabajo, con muchas dificultades. Con Héctor muchas veces nos veníamos a servir al SPL con el pisto de ida y no teníamos ni dinero de regreso. Pero así nos íbamos a servirle a Dios. Así le gusta a Dios. Si servirle con plata es bonito, pues. Cuando no hay dinero, es lo complicado. Pero así le servíamos. Y iba a un montón de entrevistas. Yo les decía, yo quiero ganar 50,000 pesos. Yo quiero ganar 50,000 pesos. Y no me llamaban. No me llamaban. Porque según mi mente yo quería ganarlo, tener los mismos ingresos que había tenido antes. Y pasaba el tiempo y nada. Y a varias entrevistas y nada. Apareció una entrevista en una empresa, esa que le recoge los valores a los bancos. Me entrevistan la primera vez, bien. La segunda vez me entrevistan por Skype, porque no había Zoom en aquel entonces. A la tercera entrevista me dicen, va a venir un guatemalteco, me dice. Voy a la tercera entrevista y me encuentro un amigo en la sala de espera de ellos y me dice, qué difícil, Carlos. Yo tengo 3 meses de estar en un proceso aquí. Y fueron a mi casa, fueron a hablar con mis vecinos. Y a mí en 10 días me habían entrevistado 3 veces. Cuando Dios lo va a bendecir a uno, Dios le abre las puertas de par en par y pasan cosas inexplicables y sobrenaturales. Frente a cual guatemalteco, al final de la entrevista me dice, ¿y no tienes problemas con el salario? No, le digo, yo no tengo problemas. No había pedido los famosos 50,000 pesos. Pues vámonos, me dice, al candidato, vamos a recursos humanos a que firme el contrato. Y ya la de recursos humanos me da el contrato, yo voy a leer el contrato a la carrera para encontrar la cláusula salarial, ¿va? Pero cuánto era mi sueldo. Comienzo y no lo encontraba. Y era un salario, casi un 20 o 30% más de aquellos 50,000 pesos. Dios estaba comenzando a restaurar mis finanzas, porque yo le estaba haciendo. Pero me enseñó también que a veces, aunque tuviera plata, yo no era feliz. Porque ya mis hijos habían crecido y me decían, papá, quiero ir al cine, si yo tengo. Papá, voy a comer con una amiga, sí, hombre, tengo. Muchas veces yo tenía plata en mi bolsa, suficiente plata. Y quería ir a tomarme un café, compartir un almuerzo, una cena, con una muchacha honesta, con la cual yo pudiera ir haciendo mi vida nuevamente. Porque ya mi manera de pensar, yo ya la había transformado. Porque yo ya no quería una muchacha para una noche. No quería una dama para una semana. Sino que quería una persona honesta. Ahí comienza esta transformación mía en este caminar. 2 años estuve con esta empresa, cambiaron el gerente. La última semana de estar ahí, recuerdo que me habla mi hijo una noche. Es increíble cómo Dios en los momentos más difíciles siempre está con uno. Me acuerdo que me dice mi hijo, papá, fíjate que yo creo que me quebré, me llevan para el hospital militar. Llego al hospital militar como a las 10 de la noche. Los únicos que tenía en ese momento eran 10,000 lempiras y me lo eché a la bolsa. Llego al hospital, ya estaba el médico, el especialista, me dice, está fracturado el tobillo, hay que cotizar 3 clavos ahí de acero, hay que llamar a un anestesiólogo, son por lo menos 3 días de recuperación aquí
en el hospital, me dice, más mi mano de obra. El doctor, le digo yo, y más o menos, ¿cuánto podría hacer? Le digo yo, ese golpe, hizo en el aire el señor ahí con los ojos, dice, no, anda entre 80 y 90 mil pesos. Yo con 10 mil pesos. Le digo, fíjese que tengo una tarjetita aquí, le digo, un seguro médico, que esta es la última semana que yo puedo utilizarla, porque ya renuncié a esta empresa. Pues vamos, me dice, a la oficina. La muchacha estaba medio dormida, porque eran como la 1 de la mañana. Sí, le voy a sacar copia, me dijo, deme su identidad, sí, le voy a sacar copia. Y tiene que dejar un depósito de 10 mil pesos. Cheque, le digo, aquí está. Y me fui a dormir. Mi hijo lo operaban al día siguiente a las 10 de la mañana. Llego al hospital a las 8:30, me dice mi hijo, papá, te he venido a buscar 2 veces de la oficina, que vayas. Llego a la oficina del hospital y me dice la administradora general, mire, tenemos un problema, siéntese. Este seguro que usted trajo, me dice, nunca lo hemos utilizado aquí en el hospital militar. Nunca. No sabemos ni dónde está esta empresa. Entonces tiene dos opciones. Le digo, que nos pague 90 mil pesos de contado, o se lleva a su muchacho a algún hospital donde acepten este seguro. Y le vamos a cobrar 3 mil o 4 mil pesos por la noche, más la ambulancia que le vamos a prestar. ¿Y dónde sacaba yo 90 mil pesos? Pero sí recuerdo que me fui a encerrar al baño del cuarto donde estaba mi, a hincarme, a pedirle a Dios por un milagro, a clamarle a Dios por un milagro. Llegó la administradora, me dijo, y entonces, fíjense que estoy esperando una respuesta, le dije. A mí se me salió decir eso. No tenía que más decirlo. ¿Y una respuesta de quién? Una respuesta de lo que está ahí arriba. Yo creo que la señora miró mi cara, no sé. Al rato aparecieron los camilleros, y ya autorizaron, ya lo van a llevar a operar a su hijo. Voy asustado a buscarla. ¿Y lo que pasó? Mire, me dice, le llevé su caso al gerente general del hospital. Él me dice, llamó personalmente al gerente general de esta compañía. Ahí se pusieron de acuerdo y decidieron que por esta única vez se va a aceptar este seguro en el hospital militar. Y por eso lo estamos operando. Pero miren, nosotros a veces somos tan incrédulos que no le creemos completamente a Dios. Ya de que me dijo eso, empecé a pensar, pero tengo que pagar el 20%. Y el 20% de 90 son como 20 mil pesos. Ya mi hijo sale de la operación, sale bien. Voy donde la señora a ver cómo negocio, firmar una letra de cambio. Y me dice, no, me dice, siéntese. Mire, la operación fue bien rápida, el anestesiólogo bajó el precio. De los 3 clavos solo que utilizó uno. Entonces, más bien de los 10 mil lempiras que usted dejó, me dice, vamos a regresar con 1,000 pesos. Me dijo, y me regresaron 2,000 pesos de la mitad. Así es como Dios lo bendice a uno. Es increíble cómo Dios le hace a uno a través de estas papeletas. Miren, yo fui irresponsable con uno de mis hijos que nació por fuera de mi matrimonio. No le ayudé, esporádicamente le ayudaba. Yo le ponía en la papeleta, Señor, permíteme reencontrarme conmigo, permíteme reencontrarme conmigo. Eso fue hace 5 años, 6 años aproximadamente. De la nada, 3 meses después de estarle pidiendo a Dios, él le pidió mi número telefónico a mi hijo mayor a través del Facebook. Me mandó un mensaje y me dijo, don Carlos, quiero invitarlo, me dijo, a la última oportunidad que usted tiene de venir a la celebración del Día del Padre a mi colegio. Lo espero el viernes. ¿Cómo fue todo? Sí, le dije, que iba a contestar. Yo llegué a esa reunión temblando, pensando que aquel cipote me iba a señalar. Pero fue todo lo contrario. Y me atendió, me dio de comer, me dio pasteles, lo llevé a comer ese día, le pedí perdón, le di mi testimonio de vida, le fui a comprar varias cosas. La mamá no sabía que me había buscado. Y desde ahí comenzó una relación muy bonita con este cipote hace 5 o 6 años. La mamá me habló porque llegó con un montón de cosas que yo le había comprado. Le dije, mira, no te preocupes, yo voy a hacer cargo de pagar el último año, le digo a Eduardo del colegio, hasta graduarlo. Cuando se graduó del colegio, le dije, bueno, quiero estudiar en sistemas, pero quiero ir a una universidad privada porque no quiero estar en la pública. Bueno, no hay ningún problema, yo voy a pagar la universidad. Y le pagué su ingeniería en sistemas, se graduó el cipote hace un año. Estando para hacer la práctica, le conseguí la práctica en un banco. No había ni terminado la práctica.
cuando ya comenzó a trabajar fijo en aquel banco, ganando un montón de plata. Dios me ha bendecido increíblemente con hijos maravillosos. Hijos, el mayor odontólogo en Ceiba, la otra ingeniera química en San Pedro Sur, acaba de adquirir un apartamento, un condominio. La tercera hija, que sea en finanzas, trabaja con 3 empresas de Estados Unidos en línea. Eduardo, que es el ingeniero de sistema, y la chiquita, que ya está en 5º año de medicina. Yo puedo sentar a mis hijos a la mesa, los 5, y no tengo ningún inconveniente con ellos, a pesar de que son de 3 diferentes esposas. Porque tuve 2 con mi primera señora, 2 con mi segunda esposa, y Eduardo, que fue el que nació por fuera de mi matrimonio. O sea, cosas que son imposibles a veces. Miren, hubo un tiempo que yo no es que me retiré de fraternidad, pero por un trabajo como gerente de una agroexportadora, me tocaba viajar mucho, entre Comayagua, Guatepeque, Olancho, La Esperanza, y no iba al capítulo. Fueron como 2 años que no iba al capítulo, pero hacía eventos en las plantas donde yo estaba. Con Mario Sánchez, que paz descanse, me acuerdo que me ayudó a hacer muchos eventos ahí en Comayagua. Y llegó un momento que renuncié, y en la primera semana que yo renuncio, me habla Jorge Estrada y me dice, Carlos, me dice, me da testimonio aquí al Curibo. Mira, George, le digo yo, yo estaba un poco retirado. No, no, hombre, venime. Ya llegué al Curibo a dar testimonio. En ese testimonio yo he trabajado también como consultor de la Cámara de Comercio durante casi 6, 7 años, dando diferentes capacitaciones. En esa oportunidad lo mencioné, lo dije. Al final del capítulo apareció una señora y me dice, ¿usted da capacitaciones? Sí. Dice que un amigo mío me dice, anda buscando a alguien como usted. ¿Lo puedo recomendar? Sí, le digo yo. La señora me habla al día siguiente y me dice, Carlos, ya hablé con mi amigo, dice mi amigo que le hable. Ya hablo por teléfono aquí. Me sale un poco tosco, ¿verdad? Y solo me dice, mándeme su currículum. Se lo mando por WhatsApp. Y al rato me regresa un montón de documentos digitales. ¿Esto qué es? Y comienzo a ver y no entendía nada. Le llamo y le digo, disculpen, dice que yo no sé ustedes ni quiénes son, ni qué es lo que quieren, o qué es lo que ocupan. Mire, me dice, está hablando con un director ejecutivo de un organismo internacional en Honduras. Y lo que le estoy mandando, me dice, una documentación de unos términos de referencia para que usted participe en una licitación. Y pum, volvió a cortar el teléfono. Era un martes. Y empiezo a revisar todo, había que presentarlo el viernes. Y dije, ay, no me da tiempo. Y no presenté nada. Pero el viernes yo me senté recién levantado. Tengo esa costumbre de orar, solo levantarme. Miré un cuadro que tenía Jesucristo al lado de mi cama y solo hice una oración chiquita. Padre, le digo, no tengo tiempo para mandar eso, pero por favor bendice a alguien que necesite este trabajo. Yo lo necesitaba, pero esa fue la oración. Y me olvidé de aquel tema. La señora, que yo la he visto una vez en mi vida, que si yo me la encuentro en la calle ahorita, no sé quién es. Me vuelve a llamar 20 días después y me dice, mi amigo lo anda buscando, llámelo. Le hablo al señor ya un poco diferente. ¿Y por qué no participó? Ya le dije muy poco tiempo. Mire, me dice, yo quiero decirle, me dice, cuánto es el presupuesto que yo tengo para que usted me dice, me haga este trabajo en 1 mes y medio. Es ir a capacitar varios partidos políticos, me dijo, ahí en Ciguatepec, los viáticos y todas aparte. ¿Y cuánto tiene de presupuesto? Bueno, aquí ustedes me dicen que no lo diga, pero a veces yo siento, porque para mí eso es increíble. Miren, me dice, yo lo que tengo de presupuesto, me dice, para que ustedes lo ganen en 1 mes y medio, 140,000 pesos. Mañana llevo a su oficina, yo aquí me ofrecen 140,000 pesos por teléfono sin conocerlo. Y así comencé a capacitar a todos los partidos políticos. En enero me vuelven a llamar y me dice, Carlos, queremos contratarlo por 11 meses para que nos dé 85 capacitaciones. Se las vamos a pagar a 12,500 cada una, fuera de viáticos. Saquen cuenta cuánto era el contrato. Era un contrato cerquita de 1 millón de pesos. Firmamos el contrato, todo febrero planificando. Comenzábamos el 20 de marzo y el 16 de marzo cierran Honduras por la pandemia. Y una semana después recibo una nota
que dice que el contrato está suspendido. Pero los que tenemos nuestra confianza, miren, que es de arriba, sabemos que este nunca nos va a abandonar. Yo recuerdo que en ese entonces yo me hice cargo de hacer las reuniones Zoom, de hacer todo digitalmente en el capítulo, porque todos, nadie quería hacerlo. Nosotros en Salida al Sur, una reunión, creo que fue la única que hicimos. De ahí literalmente hicimos todas las reuniones virtuales durante toda la pandemia. Yo me hice cargo de todo. A los 2 meses, miren cómo es Dios, ellos me vuelven a llamar y me dicen, Carlos, queremos probar para dar las capacitaciones virtuales. Ya me había certificado yo para dar capacitaciones virtuales y comencé a dar aquel contrato virtualmente, teniendo un salario todo el año de la pandemia, sin ningún problema, sentado desde mi casa, pagando la universidad de mis hijos, pagando el colegio de mis hijos. Dios jamás, jamás me ha avergonzado, no puedo decir no puedo. Pero eso pasa cuando nosotros realmente tomamos la decisión de servirle a Dios. Es increíble. No ejecutamos el 100% de aquel contrato, pero yo tuve trabajo todo el año de la pandemia, tranquilamente, cuando mucha gente no tenía trabajo. Es increíble todo lo que Dios ha hecho en mi vida. Hace un año aproximadamente, yo estuve elaborando como 3 años de gerente general de una empacadora de mariscos. A raíz del tema de esto de lo que pasó con Taiwán, pues el negocio empezó a sufrir bastantes problemas. Los dueños, los hijos de las dueñas empezaron a involucrarse, me empezó a quitar la paz aquel trabajo. Yo le pedí a Dios paz, paz, dame paz, Padre. O sea, dame paz, Señor. O sea, algo fuerte, o sea, porque ya a veces cuando son negocios familiares, pues son un poco complicados. Ya estaba casi a punto de renunciar cuando la señora me dijo, no, mire, no vamos a reconocer sus derechos, me dice, porque aquí la situación está bien difícil. Hace un año dejé de trabajar. Dios me ha mantenido tranquilamente siempre en un par de consultorías. Aproveché mi tiempo ahorita, tengo casi 5 o 6 meses de estarme cuidando yo ahora. Me metí a un gimnasio, voy a nadar todos los días, hago pesas, comer saludablemente, renovando mi vida nuevamente, así como lo hacen las águilas. Que las águilas a los 50 años se renuevan para poder vivir los últimos mejores 20 años de su existencia. En eso estoy yo ahorita. Y decidí también matricularme en la universidad para estudiar Derecho. Y en un año voy a terminar ya con casi 15 clases pasadas de Derecho. O sea, y la paz que Dios me ha dado en mi familia, con mis hijos bendecidos, con salud, como le venía a decir a él, son cosas que no tienen precio. De nada sirve tener muchas veces plata. Ahí ahorita, antes de entrar, fíjate que estaba con una llamada, haciendo un enlace para una exportación de un contenedor de langosta, pepinos de mar, de Ceiba a la China. Y aparentemente todo va por buen camino. Ya me dijeron que de eso yo recibo casi el 30% aquí, lo que vengo a hacer. Así como Dios paga realmente. Así que, fraternos, Dios a mí me cambió la vida. Yo no pude haber cambiado mi vida. Yo me alejé completamente de andar en bares. Yo me alejé completamente de andar en moteles. Me alejé completamente de esa vida desordenada. Soy un hombre tranquilo, con buenos hijos bendecidos realmente, que Dios los ha bendecido con trabajo estable, con inversiones. Mis hijos ya están haciendo inversiones. Yo tengo ya una idea de negocio también, que ya estamos construyéndola también, para ya dejar de hacer dinero para otros y comenzar a hacer dinero para mis últimos 30 o 40 años, si Dios quiere decir. Pero eso solo Dios lo pudo haber hecho en mi vida. Así que yo los invito, donde están ustedes ahí, inclinen su rostro. Y si han pasado o están pasando por un desierto, como el desierto que yo pasé, alégrense, porque Dios quiere bendecir. ¿Quieren agilizar ese paso en ese desierto? Sírvanle más a Dios. Porque aquí en la fraternidad sobra en donde podemos servir.
Así que por favor, repitan audiblemente si gustan la oración. Señor Jesús, te pido perdón porque soy un pecador y te he ofendido. Pero hoy me arrepiento, Padre. Te reconozco a ti como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre, el de mi familia, en el libro de la vida y no lo borres jamás. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Fraternos, que este testimonio sirva para glorificar lo que Jesús ha hecho en mi vida, porque yo no lo puedo haber hecho solo. Muchas gracias.